amistades, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien, pero de verdad, ¿eh? Yo aquí he estado unos días sin poder subir nada porque he estado haciendo la digestión de las emociones. Vino a visitarme mi hija y un montón de memorias volvieron a mí sobre situaciones, circunstancias, emociones. Así que procesando datos, a lo que se le suma un resfrío. Entonces, como que no tenía mucha gana de hacer video. Pero por aquí, por allá, un seguidor me dice, sí, hacete un video, ¿cuándo vienen los videos? Y uno se le despierta el bichito, ¿no? De, vamos a hacer un video. Más allá que todo porque la gente que ve mis videos me hace preguntas, me escribe. Y eso incentiva mucho, ¿saben? Muchísimo. La verdad que si pueden hacerlo sería muy útil. Y el video de hoy está muy relacionado a todo esto, ¿no? Porque habla de cómo se llega a la sabiduría. ¿Qué es ser sabio? ¿Cómo llegamos a ser sabios? Preparé un análisis buenísimo sobre este tema y quiero que compartan un poquito conmigo toda esta comprensión de lo que realmente tenemos que... a donde tenemos que llevar a nuestro intelecto, a la sabiduría. Vamos a ello. La sabiduría crece a través de la práctica, no del argumento. ¿Se dieron cuenta que hay mucha gente y muchas veces nosotros mismos nos enroscamos en ping-pongs de yo sé y vos no sabés, mírame a mí y yo no sé, creo que vos no, que más o menos es lo mismo que lo dibujemos con un montón de palabras aparentemente filosóficas que vienen de allá, pero lo único que estamos haciendo es tratando de sentirnos superiores. Vamos a analizarlo. El carácter como única credencial espiritual es lo que genera sabiduría. ¿Dónde nace realmente la sabiduría? En la superficie de la mente humana, el conocimiento parece algo que puede adquirirse mediante discusión. Un argumento se gana, una idea se refuta, una teoría se defiende, pero la sabiduría espiritual nunca ha pertenecido a ese dominio. No, porque naturalmente cuando uno es sabio, desenvuelve cualidades, las cualidades del alma. Y ahí, ese concepto de ser superior o tener la razón, brilla por su ausencia, porque el sabio realmente entendió lo innecesario de todo esto. La verdadera sabiduría no es una victoria intelectual, es una transmutación ontológica del ser. No se obtiene mediante dialéctica, se revela mediante el sadhana. Más allá de que el concepto de la dialéctica a veces lo utilizamos constantemente, casi que entramos en el sadhana de la dialéctica directamente, ¿no? Para poder buscar un poco de valoración, convencernos a nosotros mismos de que vamos por el camino correcto. Pero esto no es algo que se defienda con palabras. El camino correcto no se defiende con palabras, porque no tenés que probárselo a nadie. Ese es el punto principal, a nadie. Es algo que ni el gurú, porque uno observa dentro de las filosofías fidedignas de verdad, el maestro espiritual como algo esencial, como para empezar. Pero un maestro fidedigno no te va a decir, a ver, probame que sos puro. Ni vos necesitarías hacerlo. A vos te tenés que analizar sobre tus propias purezas. Es algo que se vuelve visible en la estructura del carácter. Por eso, en todas las tradiciones auténticas, los sabios han coincidido en una verdad que el ego encuentra incómoda. La mayoría de los debates espirituales son simplemente fricción del ego. A ver si lo hacemos subir al ego. Cuando la mente está dominada por impulsos egocéntricos, el conocimiento deja de ser una vía hacia la verdad. Se convierte en un instrumento de autoprotección psicológica. Me pongo todo un búnker de palabras para que la gente se dé cuenta de lo que sé, para que no se den cuenta de lo que no realicé. La identidad necesita defenderse, la identidad falsa. Y el conocimiento se vuelve su armadura.
Así el debate reemplaza el crecimiento, la retórica sustituye al silencio interior. La argumentación reemplaza la transformación de la conciencia. Esa transformación no es que se va generando una metamorfosis en la conciencia, no, empieza a salirse toda la cáscara que la cubre, que es la identidad mental. La tradición médica comprendió esta dinámica con una profundidad psicológica extraordinaria, por eso jamás midió la sabiduría por la capacidad de hablar. La midió por la capacidad de transformarse. Hay cientos de historias de sabios y millones, diría yo, porque hoy por hoy todavía te encontrás millones de sabios que no hablan mucho. Hoy vi un video alucinante. Un chico americano con descendencia mexicana probablemente, se fue a India a ver a los agoris, sabios muy, muy austeros, intensos, que se dedican a la meditación, y les propuso la idea de experimentar DMT, que sería lo que son los hongos, la base del alucinógeno, ¿no? Y buscó cosas bien poderosas. Y la respuesta de los sabios, alucinantes, los que aceptaron la idea, le dijeron de una manera u otra, lo hice por vos, ¿no? Porque vos querías. Pero en realidad sí, está fuerte, es intenso, ¿no? Porque es un químico en realidad, ¿no? Es algo que afecta a la física. Pero se termina el efecto. El sadhu, la vida del sadhu, la vida del sabio, es continua y en su vida. Eso lo tenés que tomar para poder tener esa apertura momentánea, ¿no? Impresionante, la verdad, porque en realidad de eso se trata, ¿no? El verdadero camino hacia el conocimiento. El Bhagavad Gita describe con precisión la psicología del aprendizaje espiritual. El 4.34. Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Upadekshyanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. De todo este mantra, tattvadarshina es lo esencial. Ha visto la verdad. Tattva, verdad. Darshina, tuvo darshan, la vio. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual genuino, fidedigno. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Es esencial esa parte, porque cuando nosotros no comprendemos la humildad ante gente que sabe más que nosotros, estamos cerrando la puerta del conocimiento, ¿no? Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Ahí es donde está, han visto la verdad. Y diferentes niveles de verdad. Puede que tú seas un genio reparando relojes y buscas a un gurú que te explica sobre Krishna, pero él no sabe reparar el reloj. Él se va a poner humilde ante ti, si es fidedigno, a la hora de reparar su reloj, porque él no sabe de reparar el reloj. De la misma manera, no va a intentar representar un papel de gran relojero. Igualmente tú, a la hora de buscar el conocimiento espiritual, no intentes fingir saber espiritualidad ante un gran relojero de la espiritualidad. En este verso aparecen 3 claves psicológicas del conocimiento espiritual. Pranipata, humildad. No es sumisión ciega. Es la comprensión interior de que la verdad es mayor que el ego. La mente arrogante no puede aprender porque ya cree saber. ¿Y quién es la mente arrogante? La identidad falsa del ego. La identidad que creamos dentro de nuestra mente desde que nacimos y que constantemente nos lleva al plano de la idea del control, ¿no? Yo sé. Pariprasna, la pregunta sincera. No es una integración polémica, es una pregunta que nace del anhelo de comprender. No busca derrotar al otro, busca revelar la verdad. O sea, vos vas de corazón, decime, contame, ayúdame a entender. Y cuando vos largás la pregunta, callás la mente y abrís la inteligencia para entender lo que te hablan. De esa manera no estás entrando en lo que hablaba previamente, el argumento, ¿no? El argumento constante, donde no aprendes nada. Tenés esa breve y momentánea sensación como el DMT, como las cosas que se ingieren. El ego es ese chute, ese pico de energía, de sensación momentánea. El sabio no tiene eso, no lo necesita.
Seva, como conclusión, servicio. El servicio es uno de los procesos psicológicos más profundos del camino espiritual, porque en el servicio ocurre algo invisible. El ego deja de ser el centro del universo. El orgullo se ablanda, la conciencia se vuelve receptiva. Cuando estas tres fuerzas se combinan, el conocimiento deja de ser información, se vuelve realización. ¿Repetimos? Simple. Pranipata, humildad. Praniprashna, pregunta sincera. Seva, servicio. Unifica esas tres y hacelas como parte de tu vida, una esencia inamovible. Luego están las gunas, la arquitectura psicológica de la conciencia. Existe una realidad psicológica profunda que pocas personas comprenden. La capacidad de percibir la verdad espiritual no es solo intelectual, es estructural, depende del estado de la conciencia. La filosofía Sankhya, base psicológica del Vedanta, describe tres fuerzas fundamentales que configuran la mente. Sattva, claridad, armonía, equilibrio. Rajas, agitación, deseo, actividad compulsiva. Y tamas, inercia, negación, oscuridad mental. Las modalidades de la naturaleza material. Muy interesantes de estudiarlas. El Bhagavad Gita 14.5 dice: Sattvan rajas tama iti gunai prakriti sambhava nivadananti mahabaho dehe dehinan avyayam. La naturaleza material consta de tres modalidades. Tres: bondad, pasión e ignorancia. Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, Krishna hablándole a Arjuna, queda condicionada por esas modalidades. ¿Cuándo? Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza, Prakriti. ¿Cuándo entramos en ese sueño, no? Estas gunas no son ideas abstractas, son patrones neuropsicológicos del funcionamiento mental. El tipo de mente que poseemos determina qué tipo de realidad somos capaces de percibir. Y consecuentemente, cómo utilicemos la inteligencia va a hacer con que ese tipo de mente suba de niveles como para poder comprender su final naturaleza intrínseca, que es el de servir a la inteligencia y consecuentemente al alma, quien es la verdadera identidad, ¿no? Rajaguna, la mente que necesita ganar. Cuando predominan las rayas, la mente se vuelve inquieta, competitiva y ambiciosa. Su energía se expresa como necesidad de tener razón, deseo de imponerse, búsqueda constante de estimulación, hambre de reconocimiento. En este estado, incluso la espiritualidad puede convertirse en territorio de competición. La pregunta deja de ser ¿qué es verdadero? Y se convierte ¿cómo puedo demostrar que tengo razón yo? No importa si es verdad. Y así se ven trillones de interacciones constantes en las relaciones, donde lo que importa es tener razón, no la verdad. Y eso es un problema muy grande, porque la verdad dicen que te hace libre, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mentira? Te esclaviza. ¿En qué? En la ley del karma. Toda acción genera una reacción. Así el conocimiento espiritual se convierte en el alimento para el ego, ¿no? La representación del papel. La tamaguna, la mente que no quiere despertar. Tama es algo más denso aún. No compite, simplemente resiste el cambio. Se expresa como negación, apatía espiritual, pereza psicológica, rechazo de toda verdad que exige transformación. Generalmente lo ves en el concepto de la espiritualidad, en los discípulos que no quieren aceptar cuando sus maestros son gente falsa. Muchas veces tenemos la oportunidad de observar, si los observamos con los ojos del conocimiento verdadero de los Vedas. La base esencial para entender el conocimiento es Guru, Shastra, Sadhu. El Guru tiene que ser puro, Prema Bhakti, amor puro, sin ni una mácula de errores. Guru, Shastra, las escrituras reveladas, intocables, no editadas. Y los sabios, los que siguen por el mismo sendero. Cuando una verdad está soportada por ese trípode, es fantástico. No hay ninguna forma de errarle. Krishna describe esto en el Bhagavad Gita 14.13. Aprakaso pravritischa pramado moja eva cha tamasietani yayante vridehe kuru nandana. Cuando hay un aumento en la modalidad de la ignorancia, oh hijo de Kuru, se manifiestan la oscuridad, la inercia, la locura y la ilusión.
La ilusión de creer que somos un cuerpo material, la identidad falsa, etc. La mente tamásica protege al ego mediante una estrategia simple: negar todo lo que pueda transformarlo. Por eso entra en un mecanismo bestial, pero bestial, de disonancia cognitiva cuando empieza a sentir que lo amenazan con una verdad absoluta, ¿no? Y que tenemos que orarle a Krishna constantemente. Asatomatsa gamaya tamasomayo tirgamaya mrityorma amritangamayeti. De lo irreal llévame a lo real, de la oscuridad llévame a la luz, y de la muerte llévame a la inmortalidad. Este cuerpo muere, no nos queda otra, asumámoslo de una vez por todas y dejemos de vivir proyecciones de futuros y pasados que ya no existen. Y les cuesta a la mente, nos cuesta, nos cuesta. Cada vez que hablo todo esto me lo hablo a mí mismo. No se crean que yo soy la gran cosa, simplemente me dedico a esto porque no encontré nada superior. Por eso todo el tiempo estoy deambulando en las maravillosas literaturas de los Vedas. Esto lo dice el Brihadaranyaka Upanishad 1.3.28. Llévame a la inmortalidad. Y en la sattva, ¿qué pasa en la eternidad? Que no es la eternidad, perdón, en la bondad. La puerta de la comprensión. Solo cuando sattva comienza a predominar ocurre algo extraordinario. La mente se vuelve clara, reflexiva, honesta consigo misma, capaz de reconocer sus sombras. Y es muy útil porque empezás a darte cuenta de tus propias mentiras. Las que se sembraron en un momento dado y las que vos decidiste cultivar para que crezcan. Y después te das cuenta el tamaño del árbol, ¿no? El 14-17 del Bhagavad Gita dice: Sattva sanjayate gyanam rajaso loba eva cha pramada mohautamaso bhavato gyanan eva cha. De la modalidad de la bondad se desarrolla el verdadero conocimiento, de la modalidad de la pasión se desarrolla la codicia, y de la modalidad de la ignorancia se desarrolla la necedad, la ignorancia, la locura y la ilusión. Y hay algo más aún, Visuddha Sattva, que es la bondad pura, donde uno puede incluso parecer estar en la ignorancia o en la pasión o en la bondad, pero es trascendental a todo. Sattva no aparece por casualidad, nace de años de práctica disciplinada. Por eso los sabios siempre dijeron: la práctica crea el instrumento de comprensión. No nos olvidemos de qué va el video, de analizar de dónde viene la sabiduría. Años de comprensión, años de constante trabajo intenso. Las credenciales del carácter. En la tradición védica la sabiduría no se mide por diplomas, se mide por la estructura del carácter. El Srimad Bhagavatam 7.11.35 afirma: Yasyaya lakshanamam praktam punso varna viya yaniyakam yat anyatrapi drisyeta tat tenaiva vinirsiset. Si alguien por sus características es un brahmana, un kshatriya, un vaishya o un sudra, debe aceptarse conforme a esas características que lo definen según las anteriores descripciones, aunque haya nacido en otra clase social. O sea, que por alguna circunstancia específica tus padres son brahmanas, pero tú no sigues las características naturales de un brahmana, vas a hacer lo que sigas y en relación a eso se te tiene que juzgar. No está mal juzgar, no está mal analizar, no está mal tratar de comprender y discriminar, porque para eso funciona la inteligencia, ¿no? Y autoanalizarse es esencial si uno quiere llegar a ser sabio, ¿no? Un ser humano se vuelve receptivo a la verdad cuando desarrolla ciertas bases fundamentales. Guru Seva, el fuego que disuelve el ego. El servicio al maestro espiritual no es un ritual social, es un proceso psicológico profundo de descentralización del ego. O sea, el ego deja de ser el centro del universo. Tu ego, mi ego. Cuando nos entregamos al guru, el ego queda aplastado. Por eso no le gusta al ego servir al guru, ¿no? El Srimad Bhagavatam 5.5.2 declara: Mahat sevam dwaram ahur viniktes tamodwaram yositam sangisangam mahantas te samachita prasantaha
Vimanyavaha Sudraha Sarvayo Yet. Solo mediante el servicio que se ofrece a las personalidades espiritualmente muy avanzadas se puede alcanzar el sendero de la liberación del cautiverio material. Esas personalidades pueden ser impersonalistas o devotos, porque aquí no está analizando el concepto personalista, sino cómo podemos recibir el concepto o el conocimiento. Después de ahí en adelante hay que ver qué hacemos con el conocimiento, ¿no? Tanto si queremos fundirnos en la existencia del Señor como si deseamos relacionarnos con la personalidad de Dios, debemos ofrecer servicio a los Mahatmas, aquellos que no tienen interés en esas actividades y se relacionan con personas adictas, ni se relacionan con personas adictas a la vida sensual, a la vida sexual y a todo eso de las sensaciones corporales. Tienen abierto de par en par las puertas de la ignorancia, esas personas, ¿no? Por eso que cuando vemos a aquellas personas con esas pretensiones de sensaciones de placer, sabemos que estamos ante personas en la modalidad de la tamaguna, de la ignorancia, ¿no? Los Mahatmas son ecuánimes, no ven ninguna diferencia entre los distintos tipos de entidades vivientes, son muy pacíficos y están plenamente dedicados al servicio devocional. Están libres de la ira y trabajan para el beneficio de todos. Su comportamiento nunca es abominable y a esas personas se le da el nombre de Mahatmas, o sadhus, o sabios, o gurus. Y esa es la gente que deberíamos buscar si queremos incrementar nuestra propia sabiduría. Los conocimientos de la propia guna. El verdadero buscador no analiza primero el mundo, se analiza a sí mismo. Mi mente es sádvica, rayásica, tamásica. ¿En qué plataforma está mi mente? ¿Qué tipo de apegos tienes? ¿A dónde te direcciona la mente? Y desde ahí te vas a dar cuenta a dónde está la mente. El Vedanta enseña que la ignorancia más profunda es no conocer a tu propia mente. Indriya Nigraha, dominio de los sentidos. La mente humana está arrastrada por 11 corrientes, los 10 sentidos y la mente que los coordina. Krishna advierte en el Bhagavad Gita 2.60: Yatato hi api kaunteya purushaya vipassitaha indriyani pramatini haranti prasabam manaha. Oh Arjun, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran la fuerza, la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. Por más que te esfuerces, la mente, si no la controlas bien, te puede llevar a cualquier tipo de ignorancia. Por eso es que constantemente tenemos que controlar la mente. El autodominio no es represión, es liberación de la esclavitud sensorial. La guerra interior. Arisat Varga. Toda vida humana está atravesada por 6 fuerzas internas: Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Kama, deseo; Krodha, ira; Lobha, avaricia; Moha, ilusión; Mada, orgullo; Matsarya, envidia. Krishna lo describe con claridad en el Bhagavad Gita 3.37, que es impresionante el conocimiento védico, ¿no? En realidad, con facilidad se puede uno dar cuenta el nivel de información que maneja esta cultura tan fantástica que es la cultura védica, ¿no? 3.37 del Bhagavad Gita. Sri Bhagavan Uvacha Kama esa Krodha esha Raja Guna Samudvava Mahasano Mahapatma Vidi Enan Iha Vairanam. La Suprema Personalidad de Dios dijo, Sri Bhagavan Uvacha: es únicamente la lujuria, Arjun, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, que es el enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. En el momento en que un alma condicionada se va a tratar de satisfacer su lujuria, destruye todo lo que está a su alrededor. La triple esclavitud. La tradición dármica describe 3 cadenas que aprisionan la mente: Kanchana, apego al dinero; Kamini, apego al placer sensual; Kirtihi, apego al reconocimiento. Liberarse de estas cadenas es uno de los primeros signos de despertar espiritual. Así que analízate qué tan liberado estás de estos patrones de conducta y vas a poder ver cómo va tu evolución espiritual, tu sabiduría. Stira gunas, las virtudes estables. La espiritualidad real no produce estados
emocionales pasajeros como el DMT que habíamos hablado previamente, ¿no? Produce virtudes estables. Y en el Bhagavad Gita Krishna dice en el 12.3: Advesta sarva bhutanam maitraha karuna evacha nirmamo nirahankara samadukha sukha sami. Aquel que no es envidioso, sino que, más bien, es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre del ego falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional con determinación. Con la mente e inteligencia fijas en mí, dice Krishna. Esa clase de devoto mío es muy querido por mí. ¿Y qué pasa cuando sos querido por vos, por Krishna? Te manifiesta todo lo que necesitas, que casualmente es otro mantra del Bhagavad Gita. Cuando estas cualidades aparecen de forma natural, la sabiduría ha comenzado a echar raíces. La pureza interior. La práctica espiritual profunda conduce a dos estados fundamentales. Trikaraha Sudhini, unidad entre pensamiento, palabra y acción. Unidad entre pensamiento, palabra y acción. O sea, que no decís una cosa y haces otra. Tus acciones van de la mano con tus palabras. Y Chitta Suddhi, pureza del corazón. Estas dos que son dos estados fundamentales de la conciencia, de tus acciones, de tu entorno, de tu realidad. El Vedanta enseña que sin pureza de mente el conocimiento no puede estabilizarse. ¿Por qué? Porque el conocimiento es como si estuvieras maniobrando con un líquido tremendamente explosivo, ¿no? Nitroglicerina, ¿no? Entonces, para poder tenerlo estable, es poderosísimo, pero tenés que tenerlo en un estado armonioso, porque si no, no puede aterrizar en la mente que está inestable. El verdadero diálogo espiritual, un diálogo espiritual auténtico, no se basa en retórica, se basa en experiencia vivida. Quien desea debatir seriamente sobre el Dharma debería poder mostrar años de sadhana continuos, conducta transformada, servicio a sus padres, dominio de los sentidos, comprensión de sus propias gunas. De lo contrario, el debate se convierte simplemente en entretenimiento intelectual del ego. No llega al alma. Cuando las personas puras hablan, llega al alma y transforma. Hay personas que hablan el Vedanta y los Vedas y son muy buenas, pero no desde el amor. Entonces no transforma. Atrae sí, pero no transforma. Es lo mismo que el DMT, ¿no? Lo que también decía, ¿no? Lo que vos me estás dando aquí me altera, claro, me genera una transformación, pero no es algo continuo, ¿no? Cuando se transforma el corazón por el contacto con el amor puro, es una continua, no se mueve eso, sube, crece, no se mueve para atrás, no se va, crece. La verdad es como un espejo. Cuando alguien ve una imagen distorsionada, culpa al espejo. Pero el sabio comprende algo más profundo. Primero hay que limpiar el polvo de los propios ojos, o sea, el espejo. El Srimad Bhagavatam 1.2.17 lo expresa con una imagen poderosa. Srimbatam swakata krishnam punyasravana kirtanaha ridihanta asto abadrani vidunoti sutrisatanam. Sri Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, la superalma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo, nos acompaña todo el tiempo a todos, a cada alma, a cada bacteria, a cada ser vivo. Y el benefactor del devoto veraz limpia el deseo del disfrute material del corazón de un devoto en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes. El vivo deseo de oír sus mensajes. Hay canciones en Vrindavan donde dicen: mi aire vital es la satisfacción de Krishna. Ahí está el vivo deseo. Lo único que quiero es estar sirviendo a mi amado. Lo único que quiero es que Él esté presente en mi vida. Oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido, con pureza.
La verdad espiritual no se demuestra mediante estatus, riqueza, retórica, erudición. Se revela mediante autodisciplina, pureza del corazón, dominio de los sentidos, servicio, práctica constante. Cuando una vida se alinea con el Dharma, ya no necesita defenderse. La propia existencia se convierte en evidencia. Y de eso se trata. Como Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, Sarva Dharman Paritera Mami Kansaranam Braya, abandona todo tipo de dharmas y entrégate a mí. Y ahí es que estamos empezando a desenvolver nuestra sabiduría. Pero también le dice, ahora que te he dado todo este conocimiento, haz lo que quieras. Y yo te digo lo mismo, haz lo que quieras. Te lo dejo aquí, tenés mi teléfono, puedes contactarme, haz lo que quieras. Es un placer ayudar en todo lo que sea necesario y esté a mi alcance. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta el final y Radhe Radhe.